Veo que tenéis gente hasta de Buenos Aires. Hay gente de Buenos Aires, había inscriptos, había de Buenos Aires, había de Perú, había de México, Colombia, España, bueno, y Uruguay un montón, pero sí hay de todos lados. Chile. No estoy viendo. No. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas al inicio de la Semana de la Inteligencia Artificial. Bueno, en esta semana tenemos como objetivo hacer diferentes actividades en el sistema educativo con inteligencia artificial, y lo que queremos es un poco, bueno, discutir y poner en la agenda el tema de la inteligencia artificial, el desarrollo impresionante que viene teniendo esta tecnología en los últimos, diría, meses, si bien tiene años de trayectoria, pero en los últimos meses están pasando muchísimas cosas, y bueno, tenemos hoy para arrancar la charla, Karina, ¿no? ¿Sí? Primero, Carles, le vamos a dar la palabra a Karina Bálsamo, que va a ser el inicio de la semana. Karina es ingeniera y es la gerenta de educación de Ceibal, y nos va a dar unas palabras de bienvenida y para dar inicio a la jornada, y después pasamos enseguida con vos. Bueno, gracias, Emiliano. Bienvenidos a todos. Un gusto de ver esta charla y esta semana dedicada a la inteligencia artificial. Creo que es algo que institucionalmente nos debemos hacer más foco en esta temática, así que felicitaciones para el equipo de pensamiento computacional e I+D+I de nuestra institución. Contarles que en ese sentido, este es el comienzo, creo que de un foco que también queremos dar más y más institucionalmente. Contarles que nuestro presidente incluso ha sido recientemente designado como partner de una alianza EdSafe de inteligencia artificial, donde participan 20 países globalmente, y de alguna manera el foco, la idea es seguir compartiendo prácticas para traer bueno, la inteligencia artificial de manera más equitativa y segura a la educación, que es a donde nos debemos. Y por eso tenemos hoy expertos como Carlos y otras charlas también que dan inicio a esta semana, y que, bueno, que a partir de hoy queremos tener más y más todavía para llevar a la educación de esta temática. Así que sin más que decir, espero que la disfruten. Gracias a los oradores por acompañarnos y, bueno, a escucharlos. Muchísimas palabras. Bueno, le vamos a dar entonces la bienvenida a Carles. Carles es, bueno, investigador y profesor en el campo de la inteligencia artificial, y actualmente es el director del Instituto para la Investigación de la Inteligencia Artificial del CSIC de España. Este instituto, bueno, es un instituto que se dedica a investigar en este campo. Creo que son más de 60 personas, por lo que pude leer, que están trabajando en diferentes proyectos sobre la temática. Y bueno, Carles, bienvenidos y te escuchamos. Muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Me estáis oyendo? ¿Sí? Perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Pues primero, muchas gracias por invitarme a participar de esta iniciativa tan interesante, una semana dedicada a la inteligencia artificial, a la educación. Yo pienso que es apasionante, ¿no? Por las oportunidades que nos brinda y que nos abre la inteligencia artificial. Comentaré algunas hoy e intentaré un poco motivar el por qué los docentes tienen que implicarse un poco en la enseñanza y en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Como decías, es un instituto que está aquí cerca de Barcelona, y que somos 60 investigadores en muchas áreas dentro de la inteligencia artificial, pero últimamente interesados por la inteligencia artificial aplicada a la educación, algunos de nosotros. La inteligencia artificial, supongo que no hace falta que os la defina. Aquí tenéis un par de definiciones clásicas, podríamos decir, que básicamente consiste en crear máquinas que realicen funciones para las cuales, cuando las personas las hacen, pues tienen que
tirar de su inteligencia para resolverlas, ¿no? Es, por lo tanto, un proceso de automatización de actividades. Hay otras definiciones y supongo que estaréis al tanto de... La Unión Europea está intentando regular la inteligencia artificial, está creando una ley... ¿Me oís? No estás compartiendo No estoy pantalla. compartiendo. No. Interesante. Estamos viendo los mapas que nos gustan mucho. Vale, vale, vale. No, es que debe haber habido... Sí, no sé si he sido yo. Bueno. No te preocupes. Ahí sí, ahí empezó. Vale. Perfecto. Vale. Ahí Esta estamos. es la Excelente. transparencia con las Estamos dos en pantalla definiciones. completa. Vale, perdonad, ¿eh? Bueno, ahí comentaba que el Parlamento Europeo está intentando regular la inteligencia artificial y, en particular, su aplicación a diferentes áreas. La definición que ellos dan de inteligencia artificial es más precisa que esta de aquí, pero también tiene dificultades. Ellos plantean definir la inteligencia artificial como cualquier sistema software que utilice técnicas de, y aquí enumeran un conjunto de técnicas. Hablan de aprendizaje automático, hablan de razonamiento, de modelado bayesiano. Por lo tanto, es una definición que va a la técnica más que, de alguna manera, a la definición genérica como estas que tenéis aquí delante, ¿eh? Todas tienen dificultades, pero yo pienso que esta tradicional es la que ayuda más a entenderlo. Hay gente que la sitúa hace poco, la inteligencia artificial, pero a mí me gusta empezar con Ramon Llull, que es un personaje del siglo XIII que en sus libros, tenéis aquí abajo a la izquierda, en sus libros tenía unas ruedas en las que había como un cordelito y él las iba moviendo. Y si os fijáis, hay unas letras que él iba encarando, ¿no? La A con la B y con la D. Y a través de esas letras, él construía de manera automática argumentos. Y él era capaz, su objetivo era un poco banal, evidentemente, desde la perspectiva de hoy en día, que era convertir a los infieles al cristianismo, ¿no? Pero lo que era interesante era que el procedimiento era un procedimiento argumentativo, de razonamiento, y eso era mecánico, era mecanizable. Bueno, en su momento fue una vedette en Europa y consiguió dinero de papas y reyes para, entre otras cosas, enseñar idiomas y abrir pues, escuelas de aprendizaje de idiomas, ¿no? A partir de él, Leibniz, en su tesis doctoral, de hecho, se inspira muchísimo en Ramon Llull y en lugar de utilizar letras, lo que hace Leibniz es utilizar números. Y define, él decía, las disputas entre los humanos tendrán que resolverse algún día a través de el análisis de los argumentos de forma numérica. En lugar de discutir, lo que haremos es calcular, ¿no? Esta era su gran idea. Es el padre de la ciencia moderna. Otra gente se inspiró en Ramon Llull y redescubrió cosas que él había descubierto, como en el siglo XVIII, algunos franceses que descubrieron mecanismos de social choice, de elección social, ya inventados por Ramon Llull mucho antes, o George Boole, que fue uno de los, bueno, él, con su matematización del cálculo lógico, ¿no? O bien Betham, que lo que construye son los tableaux analíticos, que son unos sistemas de prueba que son prácticamente idénticos a los que 700 años antes había definido Ramon Llull. Pero bueno, aparte de esta anécdota histórica, que yo pienso que es interesante, sí que es verdad que el inicio de la inteligencia artificial se podía plantear después de la Segunda Guerra Mundial con Alan Turing. Escribe un artículo en el año 50, Can Machines Think?, en el que se plantea retóricamente si las máquinas pueden pensar. Él se responde de manera retórica también que sí. Plantea el test de Turing, que muchos habréis oído, una persona delante de un teclado que interactúa con alguien detrás de una pared y no sabe si es una persona u otra máquina, y la cuestión es ver si la máquina es capaz de hacerse pasar por una persona o que se entienda que es una persona la que está interactuando. Ha recibido muchas críticas este planteamiento de un sistema inteligente. El test de Turing se pasó ya hace muchos años. Hay muchos sistemas que son capaces de que la otra persona al otro lado del teclado entienda que es una persona. Es un sistema no necesariamente muy válido. El término se acuña en el año 56. Aquí tenéis una foto del 2006 de 5 de los 10 participantes en aquella reunión, cuando eran ya muy abuelitos. Y bueno, es una reunión de lo que fueron luego los padres de la inteligencia artificial, que ocurre en un momento de efervescencia de ideas sobre la inteligencia artificial. Aquel mismo año se
proyecta en televisión un programa que jugaba a las damas, y que jugaba a las damas, aprendía a jugar a las damas, y que mejoraba y que ganaba a los humanos, ¿no? Y fue una especie de revolución en los años 50, pensar que una tarea para la que uno necesita utilizar su cerebro, pues que una máquina fuera capaz de superar a los humanos en ella, ¿no? Bueno, no voy a entrar en muchos detalles de la inteligencia artificial porque la cosa se alargaría enormemente y no tenemos tiempo para ello. Pero bueno, a finales de los 90, haciendo un salto de 30 años, técnicas de inteligencia artificial como la búsqueda heurística permitió pasar de las damas, que eran sencillas en los años, que son mucho más sencillas que el ajedrez, en los años 50, a ganar al campeón mundial, como fue Kasparov en aquella época, al ajedrez. El procesamiento del lenguaje natural en el 2010, los avances llegaron al punto de que los mejores, era un programa en Estados Unidos de preguntas-respuestas, Jeopardy, y en este concurso de preguntas-respuestas un sistema totalmente autónomo, tenía todo Wikipedia dentro y un montón de bases de datos, fue capaz de reconocer la pregunta, entender la pregunta que decía el entrevistador, el conductor del programa, y responder mejor y de manera más rápida que los mejores jugadores de Jeopardy en Estados Unidos. Este sistema Watson ha sido utilizado incluso en temas de educación. Hoy no habrá tiempo para hablar, pero bueno, a lo mejor algún otro día. Por ejemplo, en el tema de detección de bullying en escuelas. Más adelante, hace pocos años, Lee Sedol perdió miserablemente 4-1 con AlphaGo. Él luego abandonó el juego de Go, entró en una depresión muy grande porque él era un ídolo en el país, en Corea, y bueno, sufrió enormemente con esta derrota. Poco después de que AlphaGo le ganara 4-1, AlphaZero, que era un sistema que se entrenaba a sí mismo, jugando contra sí mismo, ganó a AlphaGo 100-0. Para que os hagáis una idea de cómo el Go, que era la última frontera de los juegos de tablero, que la gente decía que esto no lo conseguirá nunca la inteligencia artificial, pues finalmente cayó hace muy pocos años. Algo incluso más complicado que Go, que es el tema del póker, en el cual ya sabéis que muchas veces pues, uno juega al engaño y por lo tanto bueno, requiere una capacidad cognitiva diferente. Pues utilizando técnicas de aprendizaje automático, nuevamente un sistema que lo desarrollaron en Carnegie Mellon, consiguió ganar en 120.000 manos, también vaya aburrimiento, jugando con los mejores jugadores de póker de Estados Unidos durante 20 días, consiguió ganar 1,7 millones de dólares, dinero virtual. No se estaban jugando dinero de verdad, pero venció a los mejores jugadores de póker. Por lo tanto, ¿cómo decirlo? El avance de la inteligencia artificial ha sufrido un acelerón, podríamos decir, en la última década muy grande, que nos convierte un poco a todos en responsables de la explicación de qué es lo que la inteligencia artificial puede conseguir. Y por lo tanto, lo tenemos que hacer porque los estudiantes tienen que estar informados. Tienen que saber estos límites. Saber, por ejemplo, que en el diagnóstico de cánceres, pues hay sistemas que son más precisos que los humanos ya, ¿no? Y que, por ejemplo, en temas de traducción automática hay sistemas que lo están haciendo mejor que los traductores humanos en según qué tipo de textos, no en todos. O lo que decía hace un momento de jugar al póker. Lo tienen que saber los estudiantes porque tienen que tomar decisiones sobre su vida. ¿Qué van a estudiar? ¿Con qué tipo de trabajo se van a ganar la vida? Hay estudios recientes que dicen que el 50% de los trabajos hoy en día se van a poder automatizar o se pueden automatizar ya con la tecnología que tenemos. Por lo tanto, los estudiantes tienen que saber los límites de la tecnología para tomar decisiones acertadas. Además, tienen que saber en qué mundo viven y, por tanto, estar concienciados sobre qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Putin lo tiene muy claro, la nación que lidere la inteligencia artificial pues será la que gobierne el mundo. O China, que está invirtiendo 150.000 millones de dólares para convertir la inteligencia artificial, su país, en el líder en inteligencia artificial para el año 2030. Y muchos otros, universidades, jefes de gobierno, están de alguna manera hablando del uso y de la importancia de la inteligencia artificial. Y tienen que entender los límites, ¿no? Es decir, como decía antes, y tienen que entender sus derechos. Por poner un ejemplo, aquí veis a la derecha un dibujo en el que pues alguien le está denegando un crédito a un ciudadano que lo estaba pidiendo. Por ejemplo, la legislación europea que se está desarrollando ahora
reconoce el derecho a la explicabilidad a los ciudadanos. Es decir, un ciudadano cuando interactúe con un sistema que tome una decisión que le afecte personalmente, tiene el derecho de pedir explicaciones de por qué. Bueno, pues esto tienen que los estudiantes saber. La legislación se va a ir desarrollando y es parte de la responsabilidad de los docentes informar a los estudiantes sobre estos derechos o los derechos laborales que van a necesariamente cambiar en los próximos años. Tienen que entender qué es lo que va a ocurrir. Inteligencia artificial, los alumnos se la encuentran en todas partes, igual que los profesores. Y de hecho, los profesores muchas veces tienen que pedir, digamos, consejo a los alumnos, ¿no? Sobre qué tecnologías utilizar. Aquí tenéis una pequeña lista. Temas de búsqueda, personalización de Google, Amazon, Spotify, se hacen con inteligencia artificial. Google tiene el 40% de los investigadores en inteligencia artificial del mundo trabajando para ellos. Los asistentes personales que utilizamos tienen inteligencia artificial. La creatividad musical. Hoy en día hay muchísimas herramientas que ayudan al compositor a decidir pues, qué compases utilizar, con qué estilo de música crear y no solo en música, en otras áreas. Por lo tanto, es muy difícil pensar que enseñemos a los alumnos música o que enseñemos ciertas tareas sin explicarles que tienen asistentes fantásticos que pueden utilizar. Temas de salud y envejecimiento, la ayuda, por ejemplo, de robots a las personas mayores, ¿no? La robótica asistencial, que se llama. Los coches autónomos, que para el año 2040 seguramente tendremos circulando por nuestras carreteras de manera masiva, ¿no? Y junto con ello, obviamente, la frontera ética. Los alumnos tienen que saber cuáles son los límites éticos que planteamos a la inteligencia artificial. ¿Qué sistemas hay hoy en día desde el punto de vista de la educación? Pues aquí hay algunos ejemplos. Yo os explicaré tres un poco más en detalle, pero hay muchísimos más. AutoTutor es un sistema de tutoría inteligente que permite interactuar en lenguaje natural con los estudiantes. Y cuando los estudiantes se equivocan, pues les da un feedback y les pone un problema más sencillo. Y si el alumno hace una pregunta de por qué, pues el sistema es capaz de explicar el porqué de una solución. Otros sistemas de tutoría en lenguaje natural, que es IBM con el Watson, que hemos visto anteriormente, y el publisher Pearson, pues han llegado a un acuerdo para utilizar esta tecnología para hacer tutorías. La conversión de texto a voz. Hoy en día, la conversión de texto a voz es absolutamente impresionante. O sea, es realmente prácticamente como una voz humana. ¿Esto qué quiere decir? Que la posibilidad de ser inclusivos en el aula y de hacer que pues, una persona invidente o que una persona que tenga dificultades de visión, pues que pueda un sistema leerle de manera realista y creíble texto, pues es fantástico la posibilidad. Y junto con esto, el subtitulado automático o la traducción automática de vídeos, ¿no? Es decir, un vídeo en un idioma que automáticamente extraigamos el texto, lo podamos traducir y podamos generar voz, incluso con morphing, es decir, que la voz sea la misma que la persona que ha generado aquel vídeo. O el análisis predictivo del aprendizaje, a partir de datos obtenidos de los alumnos, conseguir mejoras en las recomendaciones que hacemos a partir de estos datos. Daré un ejemplo de esto enseguida. La declaración de Beijing, yo os recomiendo que os la leáis todos, la tenéis en varios idiomas, en castellano también, que se hizo en el 2019, en el que se reunieron 100 estados de todo el mundo para llegar a un acuerdo sobre la integración de la inteligencia artificial en la educación. Y se suscribió un compromiso para hacerlo, con una serie de convencimientos en esa declaración de Beijing. El primero es que las tecnologías han de fortalecer la educación. No han venido para sustituir a los profesores, sino que han venido para fortalecer la educación y ayudar y asistir a los profesores en muchas tareas. La idea sería transformar la educación de manera profunda para que un tiempo que no sea útil, corregir ejercicios, por ejemplo, que roban tiempo, pues que lo pueda hacer un sistema de manera automática, de manera que el profesor tenga más tiempo de calidad para estar con sus alumnos. Yo tengo una compañera que cuando hablamos de temas de IA en educación, yo a veces digo, bueno, la IA ha venido aquí, pero bueno, la idea es extender, ayudar
no sustituir a los profesores. Y ella lo que dice es, claro, aquí hay otra visión del tema, que puede abrir la brecha digital. Es decir, la inteligencia artificial será barata, porque una vez hecha la podemos duplicar. Por lo tanto, los niños pobres tendrán asistentes de inteligencia artificial y los niños ricos lo que tendrán serán profesores de carne y hueso. Por lo tanto, hay dos visiones aquí antagónicas que tenemos que un poco eliminar, ¿no? La inteligencia artificial viene a transformar la educación, pero a fortalecer al profesorado. Debería ser así. Proteger los derechos humanos y los valores sociales, fundamental, y centradas en los humanos, es decir, respetando los valores éticos que todos tenemos. Para ello, la declaración recomienda hacer una serie de acciones, ¿no? Planificar la inteligencia artificial en las políticas educativas, empoderar a los educadores, darles herramientas que les permitan mejorar su práctica educativa. Una manera de apoyar esta educación y la evaluación, por ejemplo, el aprendizaje adaptativo. Veremos ahora en un ejemplo. Yo no sé el tiempo que me estáis dando, pero bueno, tú cuando queráis que pare me lo decís. ¿Perdona? No, tenemos como 20, 25 minutos más para que... Perfecto, perfecto. Tranquilo. Vale, otro tema que también nos preocupa a todos mucho en general, ¿no? Es cómo ofrecer educación a lo largo de la vida para todas las personas, ¿no? Y la inteligencia artificial, por lo que decía antes, que puede ser una herramienta súper barata porque la podemos duplicar, pues puede permitir que la gente a lo largo de la vida pues, mejore sus procesos de aprendizaje. El uso igualitario e inclusivo de la inteligencia artificial, que todo el mundo tenga acceso a ello, ¿no? Y bueno, como decíamos, el uso ético y de los datos de manera transparente, ¿no? Controlado por los sistemas educativos. Voy a daros 3 ejemplos, un poco más en detalle, que es el aprendizaje activo, adaptativo, perdón, esto es un error, no es el aprendizaje activo, es el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje colaborativo y la evaluación entre iguales. Bien, el aprendizaje adaptativo, esto se basa, este concepto, que tiene muchos años, pero la parte formal del concepto la definieron Claude Falmagne y Jean-Paul Doignon en el año 99, que es los espacios de conocimientos. Ahora veremos un gráfico que yo pienso que con el gráfico se entenderá mejor. Hay un sistema que se llama ALEX, que se inspira en esta teoría y que ha sido utilizado por millones de estudiantes en Estados Unidos. Y derivados de ALEX, otros sistemas en otras partes del mundo, en particular en China. Comentaré también brevemente luego. La idea de ALEX es trabajar con problemas con respuesta abierta, no multiple choice. Un sistema de multiple choice no necesita ninguna inteligencia artificial. Cualquier programa con 10 líneas de código es capaz de corregir un examen con respuestas cerradas, ¿no? Respuesta abierta, en el que tienes que elaborar, tienes que escribir o tienes que explicar o hacer un gráfico, este tipo de problemas más interesantes. La inteligencia artificial, ¿dónde se usa en ALEX? Bueno, es aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, sobre una base de datos inmensa de problemas y soluciones de alumnos que han intentado resolver esos problemas anteriormente y unos motores de evaluación, que lo que va a hacer es intentar perfilar, hacer un modelo de cada alumno y, a partir de evaluar el estado de conocimientos, determinar cuál es la mejor pregunta a hacer a continuación. Y comparar la respuesta con la de muchos alumnos parecidos a este alumno y ver cuál es el motivo posible por el cual se ha producido un error o cuál es el tipo de feedback que se le tiene que dar al alumno para mejorar su respuesta. El espacio de conocimientos lo podemos ver de esta manera. Aquí las letras que tenéis en círculos, en estos nodos, arriba de todo la A, la C, la I, la G y la H, que lo veis como subconjuntos de estas letras y unas flechas, lo que nos dice el camino desde la bola que está abajo, en el que el alumno no conoce ninguno de estos temas, son los posibles caminos de aprendizaje. Primero puede aprender, si empezáis de abajo arriba, la G, o puede aprender la I, o puede aprender la C, ¿de acuerdo? Y en caso de que lo haya aprendido, pues va a un estado de conocimiento en que tiene estos conocimientos. Si ha aprendido la G, después de la G puede aprender la H, la I o la C, y así sucesivamente hacia arriba. Esto sería un espacio de conocimiento, un ejemplo muy pequeñito. Pero si vamos a espacios de conocimientos completos, en este caso son 45 conceptos básicos de álgebra, pues tenéis un dibujo como el que veis aquí a la izquierda. Es decir, la cantidad de conocimientos
y de caminos posibles para aprender esos 45 conceptos es realmente astronómico. Y por lo tanto, para un profesor, primero que le es muy difícil saber qué conceptos son los que domina un alumno en particular, y por lo tanto le es muy difícil determinar cuál es el siguiente problema a poner a ese alumno para que vaya avanzando en su conocimiento. Aquí tenéis uno con 45 conceptos, pero en el caso de álgebra 2, pues tenéis un nivel de 384 conceptos que tiene una cantidad simplemente astronómica de estados posibles. ¿Qué hacen los sistemas tipo ALEX? Bueno, hacer preguntas a los alumnos y estudiar cómo responden los alumnos para determinar una probabilidad de cuál es el estado de conocimientos real de un estudiante concreto. ¿De acuerdo? Cada vez que hacemos una pregunta y obtenemos una respuesta de un alumno, lo que hacen estos sistemas es variar las probabilidades sobre qué estado es el estado real de conocimiento de ese alumno. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Aparte de actualizar estas probabilidades, determina cuál es la mejor pregunta a hacer a continuación. Por ejemplo, aquí veis, yo soy daltónico, o sea que no me hagáis mucho caso sobre lo que yo os diga de colores, ¿eh? Pero a la izquierda tenéis una posible distribución de probabilidades. Siendo el amarillo, creo, que es muy probable que ese sea el estado de conocimiento del alumno. Bien, si a partir de esto es, perdón, el que tenemos a la izquierda es después de responder correctamente a una pregunta sobre el tema A. Pues las bolitas en las que el tema A pues, está aprendido, pues van a tener un color más amarillo que las otras. Si ahora hacemos un error en el tema F, pues vamos a variar. Algunas van a ser más suaves, otras más fuertes en esta distribución de colores. Y si al final del examen que estamos pasando a los alumnos, pues solo tenemos un conjunto de estados con una probabilidad alta. Estos sistemas funcionan de manera que vas evaluando a los alumnos, les vas poniendo preguntas y estos colores van variando. Esta distribución de probabilidad va variando. Obviamente, pues aquí necesitamos el aprendizaje automático, que es el que nos determina cuál es el ejercicio más adecuado, dado un estado de conocimiento y un concepto que queremos que el alumno aprenda, cuál es la pregunta idónea para hacer en cada momento. Los alumnos, además, en estos sistemas tienen como una especie de board aquí, ¿no? En el que ellos pues saben qué es lo que saben y lo que no saben de cada temática y pueden ellos un poco dirigir su aprendizaje, decir, oye, pues ahora quiero aprender algo de este tema, o quiero aprender algo de geometría, ¿no? O de números enteros, etc. Estos sistemas ayudan un poco en esta parte. Y esto es un poco el funcionamiento, ¿no? Si estamos en el nodo de en medio y nos intentan enseñar el concepto C, y un concepto, si respondemos correctamente, pues avanzamos hacia la derecha, ¿de acuerdo? La C quiere decir respuesta correcta. Si en cambio en un momento determinado tenemos una respuesta incorrecta, un arco etiquetado con una I, pues lo que nos va a dar el sistema es un feedback, una explicación que va a intentar mejorar pues, nuestro conocimiento en esa temática y va a intentar darnos pues, nuevos problemas. Entonces podemos avanzar hacia la derecha y a medida que vayamos cometiendo errores vamos hacia la izquierda. Al final, a la derecha al máximo, decimos, el tema ya lo conocemos y hemos acabado el aprendizaje de estos conceptos, o hemos fracasado totalmente y pues damos por imposible la situación y le decimos al profesor que se estudie con más calma este alumno en particular, ¿no? Estos son resultados obtenidos por Alex que, bueno, de alguna manera, si miráis abajo a la izquierda, estos son datos de cálculo, primero, estos son datos de universidad, pero hay resultados a la derecha tenemos algunos de secundaria. Pero en el caso de universidad, el primer curso de cálculo, lo que hicieron fue poner a los alumnos a utilizar el sistema durante 2 horas a la semana durante un trimestre. Y compararon con los alumnos que no lo habían hecho. Y la diferencia es que los alumnos que no habían utilizado el sistema, en un 50% o bien fracasaban o bien abandonaban los estudios, y después de utilizar el sistema, en cambio, eso se reducía a un 30%. Hay una variación de un 20%, que es una barbaridad de mejoría en el tema de abandono. Aquí a la derecha son los puntos porcentuales de mejora del Stanford 9 Test, que es el que usan en Estados Unidos. Aquí utilizamos uno que se llama PISA. Yo no sé en
vuestros países qué sistema se utiliza, ¿eh? Pero bueno, es parecido al de Stanford. En el caso de Stanford, los puntos de mejoría de los estudiantes utilizando el sistema también durante un par de horas a la semana, durante un trimestre, los tenéis en un azul claro, creo que es azul claro, comparado con la mejoría sin utilizar el sistema. Por lo tanto, los estudios científicos demuestran que utilizar este tipo de sistemas mejora notablemente el rendimiento. Aquí tenéis la aplicación por una empresa, en este caso en China, Squirrel AI, que tenía 3 millones de estudiantes en 20 ciudades. Y si os fijáis, me parece que lo tengo marcado, no lo tengo marcado. Si os fijáis, la columna, la que tiene números y no está en chino, 1, 2, 3, 4, la quinta, ahí tenéis al inicio de entrar en esta escuela la puntuación de un alumno, de 88 sobre 100, y a la derecha el resultado final, 100 sobre 100. Y en la última columna los puntos de mejoría. Esto es un trimestre. Los puntos de mejoría, pues ya veis, son enormes en este caso. Y allí que es muy competitiva la entrada en la universidad, esto lo hacen sobre todo en los años previos a la entrada a la universidad para que los alumnos mejoren y puedan ir a las universidades más sofisticadas. Por tanto, el aprendizaje adaptativo funciona bien y las herramientas están ahí para ser utilizadas. Segundo ejemplo que os quería comentar, y empiezo a acelerar un poco por el tiempo. Aprendizaje colaborativo. Esto es un problema que muchas veces os vais a encontrar en el aula, que es que tenéis estudiantes y los queréis dividir en equipos. Por ejemplo, aquí tenemos 30, queremos hacer equipos y queremos que programen un robot que sea capaz de bailar, ¿no? Tenemos 10 robots, pues bueno, fácil, ¿no? Hacemos 10 equipos de 3. Pero la pregunta es, ¿cómo los hacemos estos equipos? Bueno, nosotros hemos programado un sistema que es gratuito y que podéis utilizar siempre que queráis, que se llama EduTeams, y que utiliza 3 elementos para hacer equipos: la personalidad de los alumnos, las competencias y el género. ¿Qué ha de decidir el profesor? Bueno, simplemente decidir cuántos estudiantes por robot en este ejemplo, 3, o qué competencias son necesarias. Aquí podríamos pensar en mecánica, programación, música. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Bueno, pues crea equipos que trabajen bien juntos, que a nivel de personalidad se entiendan entre ellos y asigna una responsabilidad en estas competencias a cada estudiante. ¿Por qué la inteligencia artificial? Pues porque si no la utilizamos, el número de particiones, aunque os parezca imposible e increíble, de particiones de 30 alumnos en grupos de 3, es ese número que veis ahí, es una monstruosidad. Es imposible que el profesor consiga encontrar una partición en la que todos los equipos sean mínimamente buenos. La inteligencia artificial, utilizando técnicas de optimización combinatoria, ayuda a encontrar una solución que es satisfactoria y que el peor equipo es lo mejor posible. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? A nivel de personalidad, pasando unos test post-Jungian, en el cual a través de 20 preguntas perfilamos a los alumnos. A nivel de competencias, actualmente estamos utilizando un test que se basa en las inteligencias de Gardner, que son las 8 inteligencias que veis aquí. Es un test también de 40 preguntas. Y a partir de estos 60 preguntas, somos capaces con este sistema de crear equipos. ¿Cómo? Bueno, pues el sistema lo que va a hacer se basa en lo siguiente. Cada competencia va a ser responsabilidad de al menos un alumno. Y cada alumno va a ser responsable de al menos una de las competencias necesarias. ¿Vale? Por tanto, vamos a buscar equipos que cumplan esto. Van a ser tan competentes como podamos, por tanto, y lo mejor posible esta asunción de responsabilidades. Y van a estar bien avenidos como sea posible. Aquí nos basamos en estudios psicológicos previos y en resultados, en este caso de la Universidad de Stanford, de un libro, iba a decir que os lo podía enseñar, de un libro que no lo tengo ahora aquí a mano, que se llama Timology, en el cual se estudia... Veo una mano levantada. ¿Alguien quiere preguntar? ¿O esperamos al final? Esperamos. Vale. Bueno, estos estudios decían que si conseguías equipos en los que hubiera una persona, un ETJ. Un ETJ es una persona que tiene una personalidad un poco de líder. Una persona introvertida. Y el resto de estudiantes del equipo, lo más diverso posible, el funcionamiento del equipo era muy bien avenido. Trabajaban muy bien conjuntamente. Bueno, utilizamos esta heurística y estas técnicas de optimización combinatoria para crear equipos. Hemos verificado, hemos hecho en el caso de institutos aquí en el área de Barcelona, en el que hemos, por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama el trabajo de síntesis, que básicamente se pone a todos los alumnos durante una semana
a hacer un trabajo en equipo que cubra todas las materias. Y durante esa semana van trabajando ese problema en todas las materias y se les va evaluando, ¿de acuerdo? Y aquí el robot bailarín, este robot que os enseñaba antes, pues también con un conjunto de estudiantes en equipos de 2, 154 estudiantes en este caso, a programarlos. Y los resultados son los siguientes. En el caso de este trabajo de una semana, perdón, el de arriba, en el caso del robot bailarín, la mejora en notas era de un 29% respecto de los equipos que habían sido hechos por los tutores y no por el sistema. Por lo tanto, la construcción de equipos siguiendo estas heurísticas ha funcionado muy bien en ese caso. En el caso del trabajo de una semana, la mejoría fue de un 25%. Aquí las notas son más altas. Los profesores tienen tendencia a dar notas más elevadas. Pero en cualquier caso, la mejoría fue de un 25%, que también es una mejoría muy, muy notable. Bueno, esto lo hemos hecho en varios sistemas. Actualmente tenemos como 1000 profesores utilizando este sistema de formación de equipos y bueno, y si queréis utilizarlo, pues está a vuestra disposición completamente. Hay una versión en castellano, una en catalán y una en inglés, por tanto podéis utilizarlo en castellano sin problema. Y al final, ahora esta interfaz, estas fotos son de hace un tiempo, ahora ha mejorado, estamos añadiendo más funcionalidades al sistema. Pero podéis jugar con él y veréis que funciona bien. Bien, el tercer ejemplo que os quiero poner, y intento ya ir acabando, es un sistema que lo que permite es evaluar automáticamente a grupos de estudiantes. Es decir, que un estudiante evalúa a sus compañeros. Evaluar a los compañeros, la coevaluación, que diríamos, tiene ventajas pedagógicas claras. Evaluar a los demás es cuando te hace entender cuáles son realmente los objetivos que te da una rúbrica, ¿no?, para hacer un trabajo. La idea es que se basa en la confianza entre iguales. Y los intento explicar de forma muy sencilla. Creo que aquí tenemos una idea. Imaginaos que el tutor es esta chica que tenéis aquí arriba y que ella evalúa a Dave, ¿vale? Perdón, ¿qué digo? Olvidad. Tenemos la tutora de arriba. Ella, imaginaos que evalúa a 10 alumnos. Dave, que es uno de los alumnos, evalúa a 5 alumnos. Y entre el tutor y Dave tienen en común 3 alumnos, a los que han evaluado ambos. Bien, el tutor puede mirar cómo ha evaluado ella, en este caso, a esos 3 alumnos que tienen en común con Dave, y mira cómo los ha evaluado Dave. Y si la manera de evaluar es muy parecida, lo que va a tener esta persona, el tutor, es una confianza muy alta en Dave. Si los ha evaluado de manera muy diferente, Dave va a tenerle una confianza baja. Y esto lo podemos extender a todo el aula. Si Dave evalúa a 5 alumnos y Patricia evalúa a 7 y tienen 4 en común, lo mismo, Dave va a crear una confianza en Alicia, de cómo de parecido evalúa Alicia a Dave. Y esa confianza es ese 0,4 que vais a ver ahí. Tenemos arriba 0,9, que es la confianza del tutor en Dave, y el 0,4 de Dave en Patricia. Y si el tutor no tiene ninguna cosa en común con Patricia, ningún alumno en común que hayan evaluado ambos, y por tanto no puede determinar de manera directa cuánto confía en Patricia, lo puede hacer a través de Dave. Puede hacerlo con un factor de un producto. El tutor va a confiar en Patricia un poco menos de lo que confía en Dave y evidentemente un poco menos de lo que Dave confía en Patricia, pero todo y ello va a confiar en ella, en Patricia. Bien, si esto lo extendéis a un algoritmo que se expande en un grafo, pues tendréis un poco la base de lo que hemos hecho. Además, el sistema es capaz de determinar cuál es el alumno ideal a evaluar a continuación por cada uno de ellos, de manera que reduzca la entropía total del sistema. Bueno, no voy a entrar en detalles algorítmicos aquí, pero intenta hacer de manera más eficiente, la manera más eficiente posible, la evaluación entre pares. Esto lo hemos evaluado también con estudiantes y con evaluaciones hechas por estudiantes, y hemos conseguido una gráfica, la que quisiera que mirarais es la de la derecha de todo. La de la derecha de todo nos da un poco el error. Lo que hicimos aquí fue que el profesor evaluara a todos los alumnos, ¿de acuerdo? Y luego hicimos que los alumnos se evaluaran entre ellos y que se evaluaran más o menos en promedio como 2,7 o 3 alumnos cada uno.
Lo que nos dice esto es que cuando uno llega al límite de 2,7, 3 evaluaciones por cada alumno, el error respecto de la nota que da el profesor a la que proporciona el algoritmo está alrededor del 10%. ¿Esto qué quiere decir? Una escala de 0 a 10, si el profesor le da un 6,5, pues el error estaría pues, entre 6 y 7, lo que nos daría el algoritmo, que es una cosa relativamente aceptable si al final vamos a acabar con una evaluación cualitativa de ese alumno. Y obviamente, si el error nos lo da en el límite de aprobar o no aprobar, obviamente el profesor va a mirarse eso con más cariño y más detalle. Pero fijaos lo que decía antes al principio, tener herramientas como estas puede permitir que el profesor dedique menos tiempo a unas tareas pesadas como son la evaluación y darle más tiempo para que se dedique ese tiempo de calidad para dedicar a los alumnos. Bueno, concluyo. La inteligencia artificial ha demostrado la utilidad en el contexto educativo en muchos ejemplos. Necesitamos básicamente que las autoridades educativas se impliquen, que coordinemos las acciones colectivas para promover el uso de la inteligencia artificial y que incluso a nivel planetario las herramientas que se vayan creando puedan ser utilizadas de manera abierta por todo el mundo. Tenemos que movilizar recursos para reducir la fractura digital y social. Por lo que me habéis contado en Uruguay, pues estáis muy por la labor de eliminar esta fractura social, facilitando el acceso a recursos, ¿no? Por parte de los alumnos, lo cual me parece fantástico. Y hay que desarrollar nuevos modelos educativos, es decir, el modelo educativo del profesor en la pizarra ya todos sabemos que no funciona y por lo tanto tenemos que implicarnos más en que la educación pues, esté más centrada en el alumno y que los recursos permitan que ese alumno vaya avanzando a nivel individual, ¿no? Y evidente, eso no quiere decir trabajar a nivel individual, es decir, para que avance individualmente el trabajo colaborativo es fundamental. Y bueno, tenemos que integrar competencias de inteligencia artificial en los currículums, no hay otra, y mejorar la alfabetización de la inteligencia artificial de la sociedad también, ¿no? Yo pienso que va un poco de la mano. Vivimos, hace 200 años tuvimos la revolución industrial y ahora estamos viviendo la revolución digital y no podemos avanzar en ella, y sobre todo con los alumnos, sino hay la implicación pues, de los padres y de la sociedad en general. Y bueno, tenemos mucho trabajo por delante y yo pues, estoy encantado de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias por estar aquí. Y aquí tenéis EduTeams y Education. Aquí son las URLs donde podéis acceder a algo de información de las cosas que hacemos aquí en mi instituto. Ese es mi email y yo estoy encantado de responder a las preguntas que podáis hacerme por mail o ahora mismo online. Gracias por todo. Voy a detener. A ver. Vale, tengo alguna pregunta aquí. Veo que... A ver. Ostras, espera que voy para atrás. Sobre el ejemplo... Ostras, ¿cuántas preguntas? Espérate, estoy volviendo para atrás. Vale. Vale, vamos para atrás. ¿Voy respondiendo a las que hay en el chat? ¿O qué? ¿Qué os parece? ¿Sí? Carles, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Sí, perfecto. Yo tengo algunas preguntitas acá. Vale. Que son del pero chat. ¿no quieres que haga las del chat? ¿O sí? Son del chat, son del chat. Vale, yo las estoy viendo. Si te parece, voy... bueno, dale. Vale. Dale, tomalas. A ver, había la de Autotutor y Watson, ¿qué rol ocuparíamos los docentes? Bueno, en el caso de Autotutor hay un rol fundamental en Autotutor que es la preparación de materiales. Es decir, por ejemplo, ahora hemos hecho un ejemplo en una exposición en Valencia, en el Caixa Forum. Si os venís, si pasáis por España por algún motivo, yo os recomiendo que lo vayáis a mirar. Y aquí, la creación de materiales. Es decir, por ejemplo, hemos hecho para aprender teoría de conjuntos. Pues bueno, ¿cuál es el feedback que hay que dar al alumno en cada momento, digamos, de los errores? Bueno, pues determinar ese feedback, ¿no? Programar lecciones en Autotutor. Esto sería una tarea importante. Pero en cualquier caso, los alumnos, cuando están delante de un sistema de aprendizaje adaptativo, necesitan también poder hacer consultas y preguntas a una persona que esté alrededor. No se plantea como un sistema que esté en marcha siempre, sino que los sistemas adaptativos son una serie de horas a lo largo de la semana para mejorar o dedicar a nivel personal y mejorar conceptos en cada uno. En el caso de Watson, bueno, el caso de Watson lo que hacían los docentes era
proporcionar juegos que los alumnos interactuaban con ellos. Y lo que hacía el sistema era darles un sociograma en el que determinaba cuáles eran las relaciones entre los alumnos, que eso es oro en paño para un docente, ¿no? ¿Qué alumno está más aislado? ¿Qué alumno es un hub de interacción social? Esto es muy, muy importante. Y sobre todo, ¿qué polaridad negativa hay respecto de un determinado alumno en el aula? Es decir, el rol del docente sería la interpretación de estos resultados que proporciona Watson para tomar las acciones necesarias en caso de bullying. A ver. Bueno, para que no amplíe la brecha social, bueno, esto es un tema complicado. Yo comentaba antes la idea de que a lo mejor vamos a dar inteligencias artificiales a los pobres y humanos a los ricos, ¿no? Entonces hay que de alguna manera evitar que esto ocurra, y esto es la implicación, digamos, de las autoridades educativas, yo pienso. Pero hay que estar atentos, ¿no? No sé a qué te refieres con redes bayesianas, pero si te refieres a redes causa-efecto, lo del el knowledge graph no necesariamente, lo que te está dando es podríamos decir, cuál es la probabilidad de que el estado de conocimiento de cada alumno sea un nodo particular. Lo que sí que tenemos son probabilidades condicionadas, es decir, si tenemos un alumno en un cierto estado de conocimiento, ¿cuál es la probabilidad de que, resolviendo un determinado problema, pase a tener este otro estado de conocimiento? Y esta probabilidad condicionada enorme es la que se construye a partir de Machine Learning. Vale, alguien que ha dado vale, la dirección de Alex. Alex es una cosa privada. Aquí lo que habría que intentar es tener sistemas como Alex que fueran públicos. Por ejemplo, AutoTutor está desarrollado por una universidad y es gratuito, y por lo tanto, pues sistemas como este sería interesante. Los tenéis disponibles, veo, perfecto. Eran presenciales, en el aula, eran en el aula. O sea, estaba cada alumno con su ordenador y el profesor alrededor resolviendo dudas. Yo la charla supongo que la pondréis. No sé si la habéis grabado, la charla. Sí, vale, perfecto. Sí, creo que sí que la habéis grabado. Los resultados, si te refieres a los resultados, no sé qué resultados, con preguntas cerradas, los de Alex eran preguntas abiertas, los resultados que daba de Alex. En el caso del robot y del otro eran preguntas abiertas todo. En el caso... EduTeams, el programa que genera grupos es EduTeams. ¿Qué variables consideran para su calidad y mejorar la educación? Bueno, eso es si lo he dicho, digamos, lo tenemos que tomar todo con una pizca de sal, ¿no? Lo que sí que hay estudios cuantitativos que mejoran es las pruebas como el Stanford 9 o PISA. Las evaluaciones de los alumnos mejoran. EduTeams, utilizarla ya en casos de bullying. Bueno, el reconocimiento de emociones es interesante. Hay sistemas que lo hacen a través de computer vision, de cámaras que te lo detectan. Ahora se está pensando en interfaces cerebro-máquina. Había un vídeo que fue un poco escandaloso en China, que se veía a todos los alumnos de un aula con un dispositivo colocado en sus cabezas, ¿no? Lo cual da un poco de miedo. Pero la idea es poder reconocer si un alumno, cuando está, por ejemplo, delante de un ordenador resolviendo problemas, si está cansado, si está despistado, y de alguna manera que el sistema reaccione a esa percepción, cambiando de actividad, cambiando de tarea, poniendo otro tipo de problemas para que el alumno pues, no esté tan agotado, ¿no? El link. Inclusión para afirmar que es un recurso que mejora exitosamente. Bueno, he dado numéricamente en el caso de Alex, había algún experimento que se había hecho, era 2 horas a la semana durante un trimestre. ¿Vale? En el caso de los alumnos, bueno, he dado algunos detalles. No tenía los artículos allí puestos, pero si vais a mi página web y podéis buscar artículos en los que explicamos un poco esto, ¿no? ¿Se ha experimentado la autoevaluación docente sobre las prácticas? No entiendo esta pregunta de Gabriela Sanz. Autoevaluación sobre sus prácticas educativas.
O sea, con la autoevaluación docente, la verdad es que lo que hemos verificado hasta ahora es que los algoritmos funcionen. Ahora, si la coevaluación mejora el aprendizaje, yo de esto no tengo datos y esto habría que ver si los pedagogos han conseguido algo. Muchos lo dicen, pero yo no he visto datos numéricos sobre este tema. EduTeams. No tiene costo, es gratuito EduTeams. Vale. Creo que he llegado al final. Pues si hay alguien con la mano, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y respondemos ahora online, ¿no? Vale, pues si no hay preguntas, yo estoy a vuestra disposición. Bueno, ya me diréis desde allí, desde la sede central en Montevideo. ¿La? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias por la charla. Tengo alguna pregunta más acá, a ver si nos da el tiempo, tenemos unos minutitos. Hoy tiraste una cifra muy espectacular de la inversión de China, ¿no? En inteligencia artificial. Sí. ¿Qué nos recomendás a los países que tenemos un presupuesto un poco más acotado, digamos, que el que tiene China? Pero digo, para no quedarnos atrás, o qué recomendás a países que están tomando, bueno, decisiones en este campo, tanto en investigación general, pero también en educación. Te cuento un poco para ponerte en contexto. En Uruguay estamos en un proceso de transformación en la educación y estamos como en discusión de más introducción de ciencia de la computación, de pensamiento computacional en el sistema, y claramente este es un campo para introducir en los currículos, ¿no? Pero ¿qué nos recomendás a hacer en el corto plazo, digamos? A ver, sí, el tema es que estos sistemas, por ejemplo, los de... bueno, hay herramientas que uno puede utilizar de manera fácil. Yo qué sé, hay un sistema que hizo Luz Reyo que permite detectar con un juego si un alumno tiene dislexia o no. No es una herramienta diagnóstica, pero le permite al docente, pues, antes de que el problema surja, ver si tiene algún alumno en el aula pues con problemas de dislexia. Yo lo que diría que una cosa fácil de hacer es establecer un catálogo de herramientas gratuitas, públicas, que han desarrollado centros de investigación y ponerlas al acceso del profesorado. Obviamente cosas como Alex, si vuestro gobierno tiene un acuerdo con Alex, perfecto, y paga por el acceso a Alex, fabuloso. Pero hay herramientas que son caras y a lo mejor pues, hay ciertos países o ciertos sistemas educativos que no pueden acceder. Pues obviamente ahí lo que habría que buscar son herramientas alternativas en el mercado del software libre y trabajar, a lo mejor crear equipos. Yo por poneros un ejemplo, este sistema que hay en China, yo lo estuve visitando y era una sala con 500 profesores creando contenidos. Es decir, la inversión que estaba haciendo esta empresa en crear contenidos era absolutamente descomunal. Porque en esos grafos, para ir mejorando, tienes que crear problemas de muchísimo tipo. Es decir, asumiendo que el alumno sabe A, B y C, ¿cómo le pongo un problema para que aprenda D? O si solo sabe A, B, ¿cómo le pongo un problema para que aprenda E? La casuística es enorme. Entonces, crear contenidos es fundamental. Esto se podría hacer, a mí me gustaría creer que se debería hacer como se inició un proyecto como Wikipedia. A mí me gustaría que creáramos el proyecto Wikipedia de la educación adaptativa. Y esto, dices, ¿es una locura? Seguramente. Pero bueno, Wikipedia, nadie creía en Wikipedia. Y fijaos dónde está Wikipedia ahora. Por tanto, yo pienso que la colaboración de todo el profesorado a nivel planetario o a nivel de la comunidad de un país podría ayudar muchísimo. Por tanto, potenciar, es decir, catalogar, poner a disposición de los profesores herramientas ya existentes y segundo, potenciar la propia comunidad de docentes para que entre ellos se creen herramientas que ayuden al proceso. Yo pienso que todo esto se puede hacer con recursos muy limitados. Carlos, te hago la última y te liberamos. Ustedes están con varios proyectos de educación IA, ¿no? ¿Cómo es el modelo? ¿Ustedes incorporan la mirada de los pedagogos en estos proyectos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, cada proyecto es un poco diferente, ¿no? Pero sí, nosotros hemos trabajado en equipos con psicólogos, por ejemplo,
Ahora estamos trabajando con unos pedagogos también para hacer otro tipo de actividades. Hemos hecho, por ejemplo, un proyecto un poco colateral, ¿no? Una exposición que comentaba antes sobre inteligencia artificial y educación. Pues aquí es con una fundación que ha aportado el dinero para hacer este trabajo, y lo que hemos hecho es colaborar con universidades de diferentes partes del mundo para crearla. Se llama la Nube Inteligencia Artificial, del CaixaForum en Valencia. Muy divertido. Yo pienso que cada caso es diferente, pero normalmente es financiación pública que viene o bien de la Unión Europea o bien del Estado español o bien de fundaciones. Básicamente aquí es donde provienen los recursos. Y también, aunque parezca mentira, el tema de la creación de equipos lo hemos financiado con una cosa que se llaman doctorados industriales. Son una empresa que pone dinero para que alguien haga un doctorado en un tema que importe a la empresa. Y la creación de equipos no solo importa en el aula, es fundamental en todas las empresas hoy en día. Todas las empresas que trabajan por proyectos necesitan crear equipos para resolver el proyecto, desmantelarlos, crear nuevos equipos, etcétera. Por tanto, herramientas que construyan equipos que funcionen bien son fundamentales. Bueno, Carlos, estamos en hora, te vamos a liberar, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que tienes una agenda apretada, pero te hiciste un tiempito para charlar con nosotros. Muchas gracias, nos dejaste con ganas de más, así que en cualquier momento te volvemos a contactar para seguir charlando e intercambiando. Encantado de charlar con vosotros. Venga, chao. Muchas gracias. Adiós. Los que están en el Zoom no se vayan porque ahora tenemos el panel presencial acá, así que lo van a poder ver.
Bueno. ¿Me escuchan? Veo a Karina que creo que sí. Bueno, en esta segunda parte vamos a tener una charla con algunos expertos del tema de inteligencia artificial. Denme lo que si me escuchan. Sí. Académicos. Bien. Entonces tenemos a Leandro Folgar, que es el presidente de Ceibal. Tenemos a Álvaro Pardo, que es docente de la Universidad Católica, además es vicepresidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y es socio fundador de Digital Sense, que es una empresa que brinda servicios de inteligencia artificial, súper atinado. Después tenemos a Ayala Rosá, que es docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, y trabaja en el grupo de procesamiento del lenguaje natural, así que nos va a hablar un poquito de esto también. Y tenemos a Germán Capdeurat, que trabaja en Ceibal, en el equipo de investigación, desarrollo e innovación, y además trabaja en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. No sé si me presenté yo, creo que no. Así que antes de darte unas palabras, me presento, si no te parece. Mi nombre es María Eugenia Curi y trabajo en el equipo pedagógico de pensamiento computacional de Ceibal, así que emocionadísima de estar acá compartiendo con ustedes este panel. Leandro, ¿te parece abrir el panel con...? Bueno, muchas gracias por la invitación. Inicialmente no iba a poder participar de este espacio y se canceló una actividad que tenía, y la verdad es que me alegré un poco porque voy a poder tener este tiempo de estar en esta instancia, que realmente me parece de una relevancia muy grande. Ceibal, como agencia de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo, tiene el mandato de asegurar o garantizar que el acceso a tecnologías digitales sea no solo amplio, sino equitativo a nivel nacional. Desde nuestro último, si se quiere, rejuvenecimiento de imagen, hemos adoptado el lema aprendiendo del futuro. En esto de que sí, está bien, es una paradoja, pero lo cierto es que muchas personas nos hablan de lo que se viene en el futuro, con las nuevas tecnologías, y hay muchísima, este futuro es un poco distinto sobre el que solíamos pensar, porque es un futuro que está solapado, es un poco futuro y un poco presente, son cosas que ya están sucediendo, que ya están transformando nuestras prácticas en el ámbito real. Y desde que hemos tomado la iniciativa de tener un área de ciudadanía digital, desde que hemos tomado la iniciativa de trabajar fuertemente en pensamiento computacional, hay tecnologías específicas que van adquiriendo una relevancia distinta, porque vamos entendiendo mejor qué implica estas cosas que estamos promoviendo, pero se van abriendo nuevos desafíos, como estas muñecas rusas, ¿no? Que cada vez que resolvemos algo sale una nueva y tenemos que atender a una nueva realidad. Este es el caso con las tecnologías que vamos disponibilizando. En la medida que nuestras futuras generaciones entienden más de ciertas tecnologías disponibles, también tenemos nuevos desafíos que atender. Y en concreto la pandemia nos ha magnificado algunos desafíos. La escasez de docentes a nivel mundial, las renuncias masivas en la profesión educativa, la implicancia de los nuevos formatos de comunicación en educación ha implicado que, por ejemplo, la inteligencia artificial ocupe más espacios dentro de lo que es la educación. Que esos espacios ocupados y que esas aplicaciones de esa tecnología en educación sea segura, sostenible y equitativamente distribuida, es un desafío. Y Ceibal está llamado a contribuir en ese desafío. Está llamado a acercar esos, si se quiere, acortar también esa brecha de aplicación. Entonces, nosotros ya estamos usando soluciones que implican esta tecnología en la cotidiana, pero entendemos que también podemos utilizar más y que nuestros estudiantes pueden y deben entender mejor esas aplicaciones de esa tecnología en particular, para estar un poco más cerca de ser no solo consumidores de tecnologías digitales, sino también productores de tecnologías en esos ámbitos. Así que para mí es
muy grato estar en este espacio, saber que desde Ceibal estamos tratando de contribuir, tener expertos que están en esta área que nos puedan acercar bueno, sus perspectivas y a su vez que puedan contribuir con este desafío que tenemos que encarar desde acá y que no podemos hacerlo solos. Así que de mi parte agradecerle su presencia, agradecer mucho el trabajo que se hace desde aquí también y atento a lo que se viene. Muchísimas gracias. Para nosotros es re importante también que estés acá acompañándonos. Así que si les parece, lo que vamos a hacer es, arranca Álvaro, pero tenemos que conectarnos ahí. Ya estás ahí. Perfecto. Claro. ¿Tienen sonido? ¿Les vas a compartir? No. Entonces compartimos. Bien. Bueno, ahí, ¿se está viendo bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Resumo en Ceibal. Sé que hay muchos involucrados por la invitación. Felicito por la iniciativa. Me dieron como algunas guías para la charla de hoy. Entonces, lo que traté de hacer fue presentar algunas ideas desde la óptica de cómo se podrían incluir algunos de estos temas en la práctica docente en un sentido amplio. O sea, cómo algunas de estas cosas podrían entrar a distintos niveles educativos. Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue recapitular un poco qué es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es la simulación de un comportamiento inteligente, para decirlo de forma resumida. Esto lo planteó McCarthy en los años 50. Me parece importante cuando le transmitimos a alguien que empieza a meterse en esto, de qué estamos hablando. O sea, no es una inteligencia humana, o sea, no tiene nuestras capacidades, simula nuestras capacidades y nos supera en un montón de cosas que nosotros no podemos hacer. No podemos trabajar 24 horas por día, no podemos hacerlo todos los días del año, no podemos resolver problemas a la velocidad que lo hace una computadora, pero en definitiva tenemos que reconocer que sigue habiendo un espacio muy importante para lo que es la capacidad humana, y sobre todo para esas capacidades de mayor nivel, ¿no? La parte creativa, ¿sí? Llevar conocimiento de un área a otra, si son cosas que las máquinas todavía no pueden resolver de forma completa. Después un poquito de historia, ¿no? O sea, esto arranca en los años 50 y hay algunas películas, como El Código Enigma y algunas más, que hasta se pueden llevar al aula para trabajar. Y acá me importaba marcar que el área surge en parte porque se estaba investigando la biología del cerebro. O sea, cómo funcionaban las neuronas. Entonces puede ser interesante decir, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Hasta la palabra, ¿no? Red neuronal viene de entender cómo funcionaba una neurona biológica, tomando información, procesándola y dando un resultado. Eso surge en los años 50, hasta las primeras publicaciones uno encuentra nombres que tienen que ver con la percepción, con el cerebro, con lo neuronal, el perceptrón, son todos nombres que hacen referencia a cuestiones biológicas. Después empieza a avanzar un poquito más lo computacional, en los años 60 y los años 70, hasta que llegamos hoy en día donde tenemos redes neuronales que procesan información y nos dan solución a muchos problemas que nosotros como humanos podíamos resolver, pero hoy nos empataron o nos ganaron las máquinas. Sin embargo, al final de esta línea temporal, más o menos en el año 2010, marco dos mojones. Uno es en el año 2006, lo que es el concurso Netflix. El concurso Netflix era una convocatoria que tenía la empresa Netflix para mejorar sus algoritmos de recomendación. Y eso, que tenía un fin de mejorar la recomendación de películas y series, se transformó en un problema vinculado al datos. ¿Sí? En resumen, algunos usuarios de Netflix dijeron, bueno, están usando datos míos para resolver problemas y yo en un lugar consentí que eso fuera así. Entonces eso después, hoy en día nos lleva a lo que es la ciudadanía digital, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer con mis datos? ¿Dónde dejo mis datos? ¿En qué confío? ¿En qué no? ¿Sí? Entonces, ser un poquito más responsables al respecto de eso. Entonces, esa gran familia que yo le llamo la inteligencia artificial va desde reconocer imágenes, reconocer voz, es decir, traducir de voz a texto, lo que hacemos todo el tiempo con los celulares. Después me imagino que Ayala va a hablar de procesamiento del lenguaje natural, entonces no voy a mencionar nada de eso. Y esos problemas hoy en día podríamos decir que están casi resueltos. No completamente, pero los maneja cualquiera en un dispositivo móvil.
agarramos el Google Lens, apuntamos un objeto, apretamos un botón y nos dice qué es lo que está viendo. Y a la derecha, cosas más nuevas, ¿no? La tendencia está a lo más generativo. ¿Cómo podemos usar inteligencia artificial para generar contenidos? Generar texto, generar música, generar imágenes. Acá les traje, me voy a cambiar de pestaña para que vean esto. DALL-E, que es algo que se hizo popular hace poco, muchos uruguayos se pusieron a jugar para generar mascotas de Uruguay para el Mundial, ¿sí? Pero acá no voy a hacer muchas cosas, simplemente voy a usar lo que está disponible, ¿no? Pero le puedo ir marcando, ¿sí?, cuál es la consigna, ¿sí? Un teddy bear que se va de compras, y le puedo marcar el estilo, ¿sí? Y todas estas son imágenes que fueron sintetizadas por un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, hasta se nos está acercando en esas capacidades creativas. No es perfecto, y es posible que si prestan atención a las imágenes, empiecen a detectar inconsistencias, por ejemplo físicas, de cosas que no deberían pasar en un mundo real, pero uno ve, ¿sí?, que son cosas bastante razonables. Entonces, esto es un poco la tendencia hacia dónde estamos yendo. Bueno, después, ¿cómo presentar las soluciones de inteligencia artificial de una manera que sea entendible? Hay, de forma resumida, dos abordajes de inteligencia artificial. Uno es este que estoy mostrando acá, que es el abordaje simbólico, o basado en reglas. Si pasa tal cosa, entonces tomo una acción. Entonces, son sentencias de la forma sí, entonces. Si se ponen a jugar un poco, es posible que se imaginen una manera de programar un jugador virtual de tatetí. Entonces es algo que se puede plantear casi que en cualquier nivel, porque es mucho de lógica, de entender el juego, y eso es una inteligencia artificial, porque es simular un comportamiento inteligente. El segundo es el que está más de moda, más potente, es el que se llama Machine Learning o aprendizaje de máquina, que es cuando en vez de nosotros definir las reglas, dejamos que la máquina aprenda a partir de los datos. Entonces le doy un montón de datos y dejo que un algoritmo me proponga la solución. Entonces, esa codificación no se da de forma explícita, queda de forma implícita. Entonces ahí estamos hablando de la capacidad de las máquinas de resolver problemas sin ser explícitamente programadas. Entonces hablamos de aprendizaje. Hay dos formas de aprender. Una manera es supervisada, donde damos entrada y salida, y otra no supervisada, donde damos los datos y lo que queremos es encontrar los patrones, ¿sí?, que se dan. Por ejemplo, damos un conjunto de imágenes y le pedimos al algoritmo o a la persona que los organice. Entonces ahí aparecen criterios. Bueno, fotos de gatos por un lado, fotos de personas por otro, eso sería un algoritmo no supervisado. Queremos encontrar la estructura de forma automática. Bueno, voy a avanzar un poquito más, si no consumo mucho tiempo. Ahora lo que dije fue, bueno, ¿qué pasa si queremos resolver un problema real, ¿sí?, con una solución de aprendizaje que busque resolver un problema de clasificación? Entonces, el problema es, tenemos flores. ¿Sí? Esto es un dataset muy conocido, los que han hecho cursos de Machine Learning seguramente lo reconocen, el dataset de Iris. Son 3 flores distintas, ¿sí?, que se diferencian en función de algunas dimensiones de los pétalos y los sépalos. Entonces, es un problema que es fácil de explicar, tomo las medidas, y el objetivo es separar un tipo de otro de flor. Son 3 tipos distintos. Entonces, si recorremos el problema, y me dice, bueno, lo primero que podríamos hacer es tomar medidas, visualizar las medidas, que es lo que estoy mostrando a la izquierda, ¿sí?, en 2 de las dimensiones, que son el largo del pétalo y el sépalo, aparecen en 3 colores distintos los 3 tipos de flores. Entonces, uno le podría decir a alguien, incluso hasta, digamos, un niño, digamos, en edad escolar, que intente separarlos, ¿sí? Entonces dice, bueno, en función de la medida 1 o la medida 2, puede intentar establecer un corte, y ahí lo que está haciendo es resolviendo un problema de clasificación. Y lo que está a la derecha, yo lo resolví con
con un código, es un árbol de decisión, donde sistematizamos las decisiones en función de las dos medidas. Entonces, si empiezo acá abajo, a la izquierda, lo que está por debajo de 2,5, claramente es un tipo de flor. Entonces, automáticamente logré clasificar ese tipo. Y después voy a los verdes y amarillos, están por arriba. Y vuelvo a empezar a construir preguntas, y creo que más o menos ya se imaginan. Lo interesante de esto es que no tuve que programar nada, simplemente podríamos hasta hacer un día de campo, salimos a medir flores, pedimos que lo modelen, que construyan. ¿Cómo haríamos para automáticamente distinguirlas? Y eso después lo podríamos, de alguna forma, codificar en un algoritmo. Entonces podemos ir desde algo muy simple hasta algo completamente automático. Para los docentes esto después se los puedo compartir y se los dejo, porque puede ser un insumo interesante. No voy a recorrer el código. Esto simplemente para mostrarles es una solución en Google Colab, programando en Python, ¿sí? Usando herramientas conocidas. ¿Sí? Con este pedacito de código que estoy recorriendo así, ya se tiene la solución. Entonces, no es algo que uno tenga que estar trabajando muchísimo, ¿sí? Entonces, obviamente es para niveles educativos un poquito más avanzados, pero podemos enseñarles a usar herramientas de programación sin un costo muy importante para darle solución a eso. Entonces, para terminar, y no extenderme mucho, un poco en esa recorrida de cómo podemos usar este tipo de herramientas en un contexto educativo. Bueno, esto nos permite modelar un problema. ¿Sí? Tomé el ejemplo de las flores, pero si nos ponemos a pensar, aparecen muchos otros. Identificar cuáles son las variables que nos permiten resolver ese problema, proponer una solución, ¿sí? Que de alguna forma sistematice lo que es el razonamiento que hacemos, después pasar de esa sistematización a un algoritmo con reglas más matemáticas, podríamos llegar a programarlo, y después evaluar los resultados y discutir un poco esos resultados, porque acá es importante también introducir la idea de que los algoritmos de inteligencia artificial se equivocan, no son infalibles. Y en función del tipo de error que cometen, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer, digamos. Obviamente hay contextos donde un error no pasa nada, y otros contextos donde un error sí puede tener un impacto. Entonces, ser usuarios expertos de estas tecnologías es también ser conscientes de que pueden cometer errores con una cierta probabilidad, no es que ocurra todo el tiempo, pero saber que eso puede pasar y tener la capacidad de juzgar esos errores. ¿Sí? Así que bueno, yo creo que voy a parar por ahí. Me parecía como ese recorrido de cómo podríamos usar estas herramientas en el ámbito educativo. Me encantó. Cualquier cosa después volvemos. Hay un montón de docentes súper creativos que me los imaginé yendo a un día de campo y midiendo las flores. ¿O no? Muchísimas gracias. Gracias por hacerte el tiempo también. Un gusto. Súper importante. Bueno, Ayala, ¿te parece que después compartís la presentación? Yo ya la presenté, pero ahora, si quieres presentarte de nuevo, lo que quieras. Bueno, voy a estar mirando hacia atrás, me parece. Porque si no... Ah, acá, miramos acá. Mira. No te quiero entender. Ahí va. Tú no lo puedo ver. Falta inteligencia. Miro ahí arriba. Igual más o menos me la sé de memoria. Bueno, les cuento. Dentro de todo eso que se llama inteligencia artificial, que a esta altura se está volviendo, me parece ya un término medio vago y que ha ido cambiando mucho y que ya nadie sabe mucho lo que estamos poniendo ahí adentro. Hay algo bastante concreto en lo que yo trabajo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que, bueno, básicamente tratar de que las computadoras entiendan, hasta en cierta medida, el lenguaje que hablamos nosotros, y que se comuniquen con nosotros incluso, ¿no? También en lenguaje natural, poder interactuar con la computadora hablándole, por ejemplo, en español y recibiendo respuestas en español. Y yendo un poquito más lejos, bueno, tratar de que las computadoras procesen lenguaje, textos, habla, lo que sea, y sacar de cualquier texto información útil para algo. No solamente en PLN, que es la sigla de procesamiento del lenguaje natural, no solamente tratamos de
hablarle a la computadora y que nos responda. Esa es como una aplicación que fue como un poco la que motivó en los inicios, allá por los años 50, 60, el desarrollo del área, esa especie de interacción. Pero después el PLN se ha ocupado de un montón de cosas más. El lenguaje humano es una característica esencial del ser humano, y por eso, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, que es eso de querer que la computadora se comporte de una manera como un humano, bueno, procesar lenguaje, entender lenguaje, generar lenguaje natural, es como bastante directo, una de los grandes intereses y de los grandes objetivos de esa área. Nosotros hablamos de lenguaje natural porque, bueno, trabajamos mucho desde la informática en esto, también trabajamos mucho con lingüistas y con otros profesionales de otras áreas, pero mucho desde la informática, y para nosotros la palabra lenguaje también tiene otro significado muy importante, porque usamos lenguajes de programación todo el tiempo para programar, ¿no? Y son cosas bien diferentes, el lenguaje de programación y el lenguaje natural, como el español, el inglés, etcétera, son muy diferentes. También tienen muchas cosas en común, pero son muy diferentes, y es mucho más difícil trabajar con lenguaje natural, con una máquina, porque el lenguaje está lleno de ambigüedades, estamos todo el tiempo poniendo en juego un montón de conocimiento del mundo, que está detrás de todo lo que decimos, de lo que interpretamos, y los lenguajes de programación no, súper precisos, no hay ambigüedad, la máquina entiende exactamente lo que estamos diciendo cuando escribimos en un lenguaje de programación. ¿Ah? Bueno, vuelvo un poquito más atrás. Un poco ahí mencioné el test de Turing, que es un poco, no sé, como una prueba de que la inteligencia artificial tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Como que surge un poco de ahí esa idea, y el test de Turing consistía en lograr que una computadora lograra engañar a un interlocutor haciéndolo creer que era un ser humano, ¿no? O algo así. Una persona interactúa con dos entes, digamos, y tiene que saber, y tiene que darse cuenta de cuál es la computadora y cuál es el ser humano, ¿no? No sé si estamos cerca de eso, no sé si eso ya sería posible, no sé si podemos confundirnos. A veces sí, hay algunas ahora herramientas que generan texto, por ejemplo, y uno lee ese texto y podría pensar que lo escribió una persona, y en realidad lo escribió una herramienta informática. Pero si nos ponemos si queremos mantener una verdadera conversación con un agente conversacional, ¿no? Automático, creo que es muy fácil encontrar la manera de, bueno, de llevarlo hacia algún lado, que vamos a empezar a darnos cuenta de que no es una computadora, una persona. Y creo que a todos nos pasa cuando nos ponemos a interactuar con un chatbot cualquiera, que hay un montón de sitios que incorporan un chatbot para empezar a preguntar cosas, y creo que enseguida ya está, no nos puede responder. Si nos vamos un poquito del guión, no nos puede responder, y nos damos cuenta de que no estamos hablando de una persona, ¿no? Bueno, eso que estás mencionado por ahí, ELIZA era un sistema así de interacción, ¿no? Un agente conversacional, de las primeras cosas, de los primeros desarrollos del PLN, que claramente hoy en día no compite con nada de lo que existe, ¿no? Pero bueno, era un poco, los inicios del PLN estaban un poco por ahí. También en tratar de resolver problemas de traducción, y eso es un problema que está bueno mencionar, porque es un problema que ha evolucionado muchísimo, la traducción automática. No sé, muchos usamos traductores automáticos para, no sé, un montón de tareas del día a día, y no sé si han notado, pero las mejoras en esas herramientas son increíbles, y hoy uno traduce sobre todo español e inglés, bueno, es lo que más uso yo por lo menos, y agarras el texto en inglés siempre para revisarlo, corregirlo un poquito, y a veces no hay que cambiar nada, ¿no? Está perfecto. Bueno, ese creo que es el ejemplo que viene ahí después, ¿no? Ahora, ¿qué es el PLN? Un poco mirando dónde está, atrás de qué cosas está, y dónde lo estamos viendo y usando todos los días. Por ejemplo, eso que acabo de decir, ¿no? El traductor automático, ahí está el de Google, arriba, abajo puse otro que me gusta bastante, que se llama DeepL. Puse aquel texto de ahí en inglés, lo saqué de cualquier lado ayer, en un ratito, y esa es la traducción que me dio, no corregí nada, no toqué nada, y bueno, son dos traducciones un poco distintas, la de arriba y la de abajo, pero las dos son correctas, y
si yo quisiera solamente poder entender de qué habla el texto, más que suficiente lo que dice ahí, ¿no? Si lo voy a usar para algo, para incluir en algún documento, lo que sea, capaz que tengo que ver si el estilo, el tipo de palabra que usa, lo que sea, es apropiado para lo que yo quiero, pero no mucho más. Bueno, ¿qué hay acá? Algo decía Álvaro, ¿no? Ha habido desde siempre como dos enfoques, en el lenguaje fue típicamente así, enfoques simbólicos basados en reglas, expertos que se sientan, analizan ejemplos, muchos ejemplos, y van encontrando los patrones y escribiendo las reglas para resolver las cosas, y enfoques estadísticos. Y medio que desde los inicios las dos corrientes han estado presentes. Bueno, no es necesario decir que hoy claramente esos enfoques estadísticos, los que tienen por detrás el aprendizaje automático, las redes neuronales, son los que están dando estos saltos enormes, estas mejoras gigantes en estas herramientas como la traducción automática, se deben al uso de redes neuronales, y las redes neuronales funcionan porque hay mucho dato disponible para entrenarlas. Hay un concepto, ese concepto de entrenar una red neuronal es, bueno, una red neuronal es, no sé, un programa de computadora, por decirlo de una manera, a la que se le dan muchos ejemplos, muchos datos, ¿no? ¿Qué le doy para que aprenda a traducir? Le doy muchos ejemplos de esas cosas, ¿no? El texto en inglés y el texto en español. Y con muchos ejemplos de textos así alineados en los dos idiomas que yo quiero traducir, bueno, va a aprender a generar traducciones nuevas, ¿tá? Pero cuando digo muchos, es muchos, ¿no? Millones. Y bueno, ¿por qué el traductor de Google es bueno? Porque el traductor de Google lo usamos todos nosotros, y bueno, aprende con nosotros, ¿no? Que un poquito cambiamos, corregimos, y bueno, lo vamos ayudando a aprender. Entonces, con mucho datos se entrenan cada vez mejor esas redes neuronales, y bueno, lo otro que tiene Google, además de muchos datos, son muchos recursos, y sobre todo recursos computacionales, porque para procesar esas cantidades tan grandes de datos necesitamos computadoras muy potentes, con ciertas características, y eso tampoco es fácil tenerlo, ¿no? No todos tenemos esa capacidad de cómputo que hay que tener. Bueno, este es otro ejemplo donde también hay PLN atrás, y es bastante común buscar algo en Google, ¿no? Una búsqueda, simplemente. Ahí yo puse como consulta para la búsqueda, limpiar sillones de tela, lo escribí así, y en las respuestas ya vemos que aparecen cosas un poquito distintas. Por ejemplo, sillón limpio en el día, o limpieza no sé qué. Bueno, ahí claramente el motor de búsqueda no está buscando el verbo limpiar así como yo lo puse. Bueno, hay obviamente ciertos niveles de procesamiento del lenguaje, se convierten las palabras en otras, en palabras más genéricas, o palabras relacionadas, palabras cercanas, para que las búsquedas tengan un poco más de sentido, o más generalidad, o sean más potentes. Y bueno, esto también lo usamos todos los días, se hace muchos años, y bueno, ahí hay procesamiento del lenguaje también. Y otra cosa, si puedes pasar a la siguiente, que usamos todos los días, escribimos texto todos los días en los celulares, y bueno, ahí también hay un corrector que me va corrigiendo, un predictor que me va diciendo, ¿no? Si yo empiezo a escribir, escribí, ya enseguida me sugiere algunas posibilidades, y es muy fácil hacer el clic. A mí por lo menos me cuesta mucho escribir con los dedos así letra por letra, y si tengo una sugerencia que me sirve ya la elijo, y avanzo un montón, ¿no? Y bueno, y va prediciendo, tengo consulta, y ahí ya me sugiere 3 preposiciones. Bueno, se da cuenta de que lo que viene ahí va a ser alguna de esas, ¿no? Si yo elijo con él, ya después me sugiere algunas más, aparece doctor, tengo consulta con el doctor, y bueno, todo eso es procesamiento de lenguaje natural, que está por ahí atrás, y los comento como cosas de todos los días, ¿no? Porque todos usamos eso. Bueno, y lo que decía Álvaro, el procesamiento de voz, yo le hablo al celular, y el celular transcribe como texto lo que yo digo, y ese es un ejemplo un poco parecido a la traducción automática. Hace unos años, no muchos, eso andaba bastante mal, sobre todo para el español, digo, andaba bastante bien para el inglés, pero muy mal para cualquier otra cosa, y ahora lo hacemos y vemos que anda mal, ¿tá? Y lo usamos, y confiamos en eso, no estamos muy preocupados porque vaya a equivocarse, hay alguna palabrita que puede quedar mal, pero
O sea, y el procesamiento de audio también tiene detrás estas redes neuronales entrenadas con muchos ejemplos que permitieron dar un salto importante en la calidad de las herramientas que se usan. Y bueno, esta la pasamos porque más o menos todo lo que estoy diciendo es lo que está ahí, ¿no? Todo lo que hay detrás, esta pasala también. Quería pasar a esta y contarles un poco, bueno, desde el grupo Procesamiento del Lenguaje Natural del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, algunas cosas que estamos haciendo que tienen que ver con la educación, ¿sí? Yo un poco para hoy tenía en mente, bueno, la idea es pensar cómo enseñar algo de inteligencia artificial o cómo usar la inteligencia artificial en la educación. Nosotros estamos trabajando en un proyecto desde 2018, principalmente con ANEP, pero también hemos interactuado mucho con Plan Ceibal, con Ceibal en inglés, sobre todo en un montón de ocasiones, para desarrollar herramientas para apoyar la enseñanza de inglés, herramientas que tienen procesamiento de lenguaje natural por detrás, sobre todo para generar en forma automática actividades, ejercicios, juegos, para practicar inglés. Y bueno, ahí tienen como un salpicón ahí de imágenes. Justo ahora cambiamos por completo la plataforma y se ve completamente distinto lo que tenemos, pero estas son imágenes un poco más viejas. Pero bueno, la idea es generar crucigramas, generar sopas de letras, generar ejercicios ya de otro tipo, por ejemplo, de múltiple opción y eso, generar ejercicios de preguntas y respuestas para que los niños respondan, escriban respuestas. Tenemos un juego que es como una batalla naval, pero que en vez de usar letras y números para la grilla, usa pedazos de oraciones. Está pensado para que los niños tengan que leer pedazos de oraciones y los otros tengan que escuchar. La plataforma incluye algo de lo que dijimos, ¿no? Esa potencialidad de la generación de voz sintética que funciona ahora también. Está incluido en la plataforma que tenemos con estos juegos y eso, para que los niños escuchen esas palabras o esas oraciones en inglés. Como lo estamos desarrollando en el marco de un programa que tiene políticas lingüísticas de ANEP, de enseñar inglés en escuelas rurales, ayudados por los propios maestros de clase, las maestras y los maestros que en general no saben inglés o no suficiente, están ayudando a sus niños a aprender, pero entonces algo crítico que es la pronunciación, que es tan difícil, a mí por lo menos me cuesta un montón. La plataforma ayuda en ese sentido, a que el niño pueda ir escuchando el lenguaje con la pronunciación un poco más estándar. Bueno, acá quería detenerme en algo que bueno, tiene un poco que ver con lo que decía Carles sobre los recursos, ¿no? ¿Cuántos recursos hay que poner para desarrollar estas cosas? No tengo ni idea de cuántos hay que poner. Sí tengo idea para contarles de los obstáculos con los que uno se va encontrando, ¿no? Nosotros estamos haciendo estos desarrollos en la Facultad de Ingeniería, principalmente docentes, que ya tenemos ahí nuestro cargo. Somos los dos que estamos trabajando mucho en esto, los dos tenemos dedicación total, entonces destinamos muchas horas a esto. Mucho con estudiantes que como proyecto de fin de carrera aportan a estos desarrollos, ellos ganan créditos para recibirse y bueno, y vamos avanzando. Alguna convocatoria nos hemos presentado y hemos recibido financiación, por ejemplo una convocatoria que tiene ANI con Fundación Ceibal, el Fondo Sectorial de Educación, que estamos terminando ahora, un proyecto que por suerte recibimos apoyo de ahí, algún otro apoyo financiero muy puntual, pero bueno, en general mucha fuerza de estudiantes, ¿no? Los estudiantes aportan a los desarrollos, pero el objetivo de ellos es aprender y no generar productos, entonces no es lo mismo que tener un desarrollador. Y lo otro que pasa es que, bueno, algunas de estas cosas, por ejemplo, los ejercicios para generar a partir de un texto preguntas de forma automática y ya tener las respuestas para armar un ejercicio, los estamos resolviendo con modelos de lenguaje que son de cosas muy grandes, por decirlo de alguna manera, que para entrenarlas se requiere mucho tiempo de entrenamiento. Después de que tengo el modelo entrenado, para usarlo, para ejecutarlo en un servidor y que me genere las preguntas, también necesito ciertos recursos, y ahí ya nos vamos chocando con problemas. No tenemos acceso a un servidor que tenga los recursos suficientes para que eso funcione bien.
Bueno, tenemos otra versión que la hicimos con reglas, con esos enfoques simbólicos. Y bueno, esa tiene la ventaja de que la puedo ejecutar en cualquier máquina, ¿no? Entonces, no siempre estos modelos tan buenos y que resuelven mejor las cosas son tan viables. Cuando estamos trabajando en una aplicación práctica, yo quiero que la use un niño con la ceibalita en una escuela, bueno, no puedo a veces aprovechar todos esos desarrollos tan, que por un lado son tan potentes, por otro lado se vuelven un poco inviables. Pero se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, es como, hay una parte negativa, pero hay mucho de positivo. Y bueno, y para terminar, una cosa importante también es que, creo que lo dijo Álvaro, creo que lo dijo también Carles antes, estas herramientas tienen ciertas tasas de acierto, tasas de error, hay que evaluarlas, hay que saber que también funcionan, y en general son como asistentes, ayudan al trabajo del docente, pero es fundamental el docente que esté ahí para revisar lo que se genera, para ir viendo si lo que se genera sirve o no sirve. En esta plataforma nuestra siempre hay una fase de edición para que el docente corrija alguna cosa, elimine alguna cosa que no tiene el nivel necesario apropiado para sus estudiantes. Y otra tarea fundamental del docente es generar con nosotros los materiales para esto, porque estas cosas se entrenan con muchos datos, pero esos datos hay que crearlos, hay que construirlos, y el trabajo con docentes y con estudiantes para construir esas cantidades grandes de datos es fundamental para ir avanzando en el año. Y bueno, dejo por acá porque así. Pero me encantó, fue una linda invitación ahí entonces a los docentes que quieran aportar también a las construcciones y a las correcciones de estas cosas, me parece que es súper importante. Sí, Mira el uso, ¿no? Cuanto uso le demos, cuanto más uso le demos, más lo podemos mejorar. Antes de darte la palabra, voy a tomarme 2 minutitos para decir esto, porque hablando de procesamiento del lenguaje natural, yo le contaba a Víctor que trabajo en formación docente, y les contaba, las invitaba a la charla para que vengan, y a veces pensamos que estamos tan alejados, ¿no? Que los estudiantes no tienen ni idea. Y los estudiantes lo usan un montón. Vieron que a veces les pedimos que entreguen una respuesta que sea diferente y corroboramos, o nos es difícil, a veces les pedimos que redacten, y hay estudiantes que a veces utilizan los de otros, ¿verdad? Y les cambian algunas palabras, y buscamos sinónimos. La nueva moda es que los ponen en el traductor de Google, lo cambian a inglés, de inglés a ruso, de ruso a... así, taca, 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 terminan en español, te entregan eso. Así que para que vayan viendo que lo usan mucho más de lo que sabemos nosotros, ya que sí habrá que enseñar. Pero muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, y terminamos con Germán Capurat, que también que es de Ceibal, así que es de la casa. Bueno, gracias. Sí, para mí es un placer estar acá, y bueno, y recibir a Álvaro y a Ayala y conversar un poco de estos temas, en los cuales desde el equipo de investigación, desarrollo e innovación y con la gente de pensamiento computacional nos hemos venido metiendo un poco en los últimos tiempos, y yo puse, digamos, pasaron más Santiago ahí, una slide que, digamos, cuando fui a preparar esto dije, quiero ver a ver dónde estamos parados y cuándo arrancamos con estas cosas, entonces se me ocurrió mirar el término de inteligencia artificial en mi casilla de correo, y eso es lo que da la gráfica mirando los distintos años y cómo fue, digamos, o sea, subiendo el número de menciones al término, donde, bueno, es claro que desde Ceibal es un tema en el que hace relativamente poco tiempo en el que nos estamos metiendo, y mi idea en estos minutos era simplemente comentar algunas de las cosas en las que estamos trabajando y queremos seguir trabajando a futuro, ¿sí? Entonces, ahí está un poco los puntos en los que voy a comentar alguna cosa. Es claro que Ceibal como consumidor o curador de tecnologías educativas se enfrenta a plataformas educativas que incorporan esta tecnología, y entonces ahí hay que de alguna manera meterse en estos temas para saber discernir en qué casos son útiles, en cuáles no, etc. Después, bueno, hay algunos proyectos en los que puntualmente sí nos sumamos en las etapas más de desarrollo, que como decía Ayala, son bastante difíciles porque requieren, digamos, un montón de recursos, equipos multidisciplinarios, entonces no siempre es fácil meterse desde acá en esos desarrollos. Y por último, el aspecto de llevar la temática a las aulas, ¿sí? Un poco lo que Carles también hablaba en la presentación al principio, o sea, que es algo que lidera en Ceibal el equipo de pensamiento computacional y que requiere un proceso de formación muy fuerte para digamos, que los docentes, o sea, manejen estos temas
y que sean capaces de introducirlos en el aula, ¿sí? Entonces, brevemente algunos ejemplos de estas cosas. Hoy Carles comentaba el caso de Alex, algunas plataformas que Ceibal ya tiene, incorporan cuestiones, digamos, adaptativas, y que de alguna manera se puede decir que hacen uso de inteligencia artificial. Todavía, si se quiere, en la oferta de Ceibal es algo bastante, digamos, limitado, pero es algo que empieza a aparecer, y es de esperar que en los próximos años esto vaya en aumento, ¿sí? Después, acá un breve ejemplo que lo dejo para que lo escuchen. Además a poner play ahí. Hola, ¿te animarías a leer este texto para mí? Pobre Diógenes, fue un error mirarse en el espejo luego de haber comido 5 páginas de un antiguo libro de animales. Buen trabajo. Vamos a jugar con las palabras para mejorar y ganar más estrellas. Esto es un prototipo, digamos, que hicimos hace un tiempo con un equipo acá en Ceibal para aplicar una financiación para desarrollar una aplicación que haga algo parecido a eso, ¿sí? O sea, eso no está funcionando, ese video, digamos, lo hicimos nosotros acá. La que lee ahí es mi hija hace un par de años. Y no sé si se llegó a apreciar, pero la idea de la herramienta es hacer alguna especie de prueba de diagnóstico automática, ¿sí? O sea, la computadora conoce el texto que el estudiante está leyendo y tiene que resolver ahí un montón de tareas, porque tiene que lograr alinear el audio con el texto que se está leyendo, identificar en qué casos lee bien, en qué casos lee mal. Digamos, en el equipo que trabajamos en esto, había gente, digamos, especialista en la parte pedagógica, y se trabajó con digamos, cosas que tiene ProLe y eso para definir, bueno, cuáles son los errores típicos que alguien que está incorporando la lectura comete. Ese tipo de cosas se podrían automatizar o no. Entonces, es algo que, bueno, en ese momento no salió la financiación, pero internamente hemos estado trabajando en estudiar un poco si las técnicas del estado del arte, de procesamiento de audio, permiten hacer ese tipo de cosas. Y bueno, y son herramientas que se podrían incorporar, como decía antes, para hacer pruebas de diagnóstico, y que un docente pueda, digamos, enviarle esta tarea a muchos estudiantes, y que no, digamos, tenga que dedicar el tiempo específico con cada uno de ellos leyendo. Más allá de que, bueno, después es claro que sí hay una personalización en el trabajo docente con cada uno de ellos, ¿sí? El mismo tipo de herramientas de automatizar o semi-automatizar evaluaciones, comentó Carles al principio, son cosas en las que el grupo de procesamiento de lenguaje natural también ha trabajado. Si uno piensa en redacciones, ¿no? y texto, que también podrían incorporar cuestiones de inteligencia artificial, ¿sí? Otra de las áreas, y que esta sí está bien relacionada con lo que comentaba Ayala recién, es la proliferación de asistentes, ¿no? O sea, ahí no se lee mucho, pero esto es una aplicación emergente que probamos hace un tiempo, que digamos, encontramos y nos contactamos con el desarrollador, donde ahí no se ve mucho, pero es una conversación de WhatsApp donde el estudiante pregunta cómo resolver 3x menos 2 igual 10. Y en un formato de lenguaje natural, justamente, la máquina responde: ah, mira, para resolver eso tenés que primero sumar 2 de los dos lados, después haces esto, y así terminás llegando. O sea, como poder establecer un diálogo con el estudiante. Y cuando analizamos esto, hay cosas que funcionaban bien, hay cosas que no, digamos, o sea, un poco como comentaba Yale, los avances todavía no son, digamos, o sea, de cosas realmente acabadas y que puedan ir directamente a campo, por decir algo, pero es claro que avanzan cada vez más. Y ahí, si pasa Santiago, una cosa que nos pasó después de esto es decir, bueno, tal vez si le pongo esto a Google, ¿qué hace? Y la realidad es que Google hay muchas de estas cosas que las tiene resueltas, ¿no? En ese monstruo que es de disponer de datos, disponer de recursos, disponer de equipos técnicos capacitados, hay cuestiones muchas veces generales que ellos las tienen resueltas. Quizás cuando vamos a los casos más particulares no tanto, ¿no? Y ahí es donde a veces hace sentido trabajar un poco más. Por ejemplo, desde Ceibal estamos trabajando en algunos proyectos donde, si uno lo que quiere es buscar contenido dentro de todo el contenido que ofrece Ceibal, y respuestas a eso no es algo que dé Google, ¿no? Porque Google no conoce o no tiene tan entrenado el micromundo Ceibal. Entonces yo quiero que busque contenido dentro de la biblioteca, dentro de REA, dentro de otras cosas. Tenemos que hacer como sistemas a medida para eso, ¿sí?
Y bueno, un proyecto de investigación, este sí, con digamos, aspiraciones a un poco más largo plazo en el que estamos trabajando, está vinculado al estudio de prácticas docentes. Este es un proyecto con el equipo de pensamiento computacional y el equipo de Ceibal en inglés, donde lo que estamos haciendo es trabajar a partir de grabaciones de clases, ¿sí? Que se usan para evaluación, ¿sí? Que los equipos de evaluación y monitoreo de ambos programas hacen una suerte de, digamos, mecanismos similares a lo que hace ANEP con las inspecciones docentes, ¿no? O sea, se visita una clase y a partir de una pauta de observación se evalúa, digamos, lo que ocurre en la clase. Bueno, lo que estamos analizando con el grupo de procesamiento de audio de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR es si algunas de los indicadores que se usan a la hora de la evaluación se podrían generar de manera automática, ¿sí? Y en particular hay ciertas métricas que para el humano resulta bastante tedioso calcular, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el tiempo que habla un docente en una clase es una métrica interesante, da la pauta de si hay participación de estudiantes mucho o poco, y para alguien que visualiza la clase, tener que estar, digamos, anotando, ¿no? O siguiendo la clase, cuánto tiempo habló el docente en una clase, es una tarea como sumamente tediosa, y probablemente se cometan errores, como decía Álvaro, hoy no puedo estar 24/7 procesando clases. Entonces ahí creemos que también hay puntos donde las máquinas nos pueden ayudar en esto de estudiar un poco más las prácticas docentes, ¿sí? Bueno, un área donde la inteligencia artificial también puede tener un impacto grande es en todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Nosotros en este momento, ahí hay un par de ejemplos de aplicaciones, como lo que puede ser lenguaje de señas, y el otro caso es un seguidor ocular, ¿sí? O sea, es algo que se vale en las rampas digitales que entrega actualmente, ya hay un dispositivo para manejar una computadora con los ojos, ¿sí? Y tenemos en particular un estudiante de maestría que ahora está trabajando en analizar soluciones de más bajo costo, porque bueno, digamos, este tipo de cosas son costosas y el avance tecnológico también permite ir haciéndolo cada vez de forma más económica, ¿sí? El último punto es el que hace referencia a llevar esto a las aulas, que comentaba antes. Hay distintas actividades en las que el equipo de pensamiento computacional viene trabajando para la formación docente, a partir de talleres, charlas, cursos específicos, digamos, dedicados tanto en primaria como en media, y bueno, y probablemente sea algo en lo que se profundice cada vez más. Y dentro del marco general del pensamiento computacional, la inteligencia artificial se va metiendo como un tema que bueno, pasa a ser importante llevarlo a las aulas por cuestiones de ciudadanía digital, como veíamos antes, ¿no? Usuarios que se enfrentan a estos sistemas, usuarios que el día de mañana van a construir cosas, aunque no sean especialistas en estos temas. O sea, cada vez hay distintos actores dentro del sistema que trabajan sin ser especialistas en la temática, con herramientas como la que mostraba Álvaro hoy para generar imágenes, ¿sí? Que no lo dije al principio, pero para terminar, sí puedo mostrar una de las imágenes que hice justamente con alguna de estas herramientas para acompañar la presentación, ¿sí? Así que muchas gracias y bueno, dejo espacio al intercambio. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Un placer que hayan venido. Primero quiero recordar que tenemos 130 personas conectadas, no se vayan, porque así hacemos algunas preguntas, y 25 personas acá presenciales, así que gracias a todos por haber estado acá, y les voy a decir algunas preguntas que me pasan del público, de las personas que están ahí conectadas. Una es, ¿dónde podemos conseguir pequeños proyectos o conceptos para trabajar con los estudiantes en nivel medio y en primaria? Y ahí, por ejemplo, me decían como el de clasificar las flores, ¿no? ¿Cómo lo pueden conseguir? Bien. Hay algunos sitios, uno de ellos es Kaggle, después les puedo pasar ahí bien la dirección, que tiene problemas conocidos y que la gente compite. Hay muchos en internet, ese es uno. Después, alguna de las librerías que, por ejemplo, yo usé para construir ese ejemplo, tienen internamente ya algunos conjuntos que son muy conocidos y trillados. Y después me parece que también es un poco como de inventiva, ¿no? Sobre todo para cuando uno va a trabajar a pequeña escala, no a la escala que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? De grandes volúmenes de información para resolver, por ejemplo, la traducción de texto. Eso ya es otra complejidad. Pero si uno quiere, digamos, aprender a reconocer cosas muy concretas, puede plantearse casi que, no sé, me imagino cuando los niños en otoño salen a buscar hojas, ¿sí? Uno podría perfectamente elaborar un proyecto que sea recolectar hojas y clasificar las hojas en función de a qué árbol corresponden, y si son marrones o son verdes, y eso lo que implica es un poquito de, digamos, como inventiva, pero no de complejidad. O sea, respuesta, hay sitios, Kaggle es uno de ellos, y después herramientas de programación que ya tienen sus conjuntos también hay, o pasar el link, y
bueno, pues es cuestión, me parece, también de inventar un poco. Creo que es una buena oportunidad para difundir. Está, perdón. Porque aparte, para nivel media, calculo que es media, tenemos un curso de Ceibal, así que, pero igual bien respondido. No, yo iba a mencionar los contenidos que se están difundiendo en particular esta semana. Bien, dale, tenemos. Vale. O sea, porque hay material que se tomó, digamos, o sea, de una organización que crea el Día de la Inteligencia Artificial y que, bueno, digamos, nuestra curadora acá, estrella, María Eugenia, digamos, o sea, preparó, digamos, todo ese material y está disponible justo en el marco de esta semana, que además va a haber desafíos. Exacto, esta semana vamos a estar compartiendo esos materiales que ya están en la nota, los pueden conseguir en la nota que está en Ceibal y en la web de Pensamiento Computacional. Además vamos a compartir unos desafíos que están haciendo los PCTubers para que los puedan llevar al aula y hacerlos con sus estudiantes, así que espero que estén mandando sus respuestas. Y además vamos a hacer talleres, pero son puntuales, pero también vamos a compartir alguna cosa ahí. Pero aparte tenemos, pues ya que estoy acá, lo cuento, tenemos un curso de inteligencia artificial para profesores de media, así que el año que viene se pueden anotar, estén al tanto que se anoten. Bien, me encantó la respuesta. Me autorrespondí. Para Ayala, me preguntan cuál es el sitio de la plataforma que estás diciendo de inglés. Bueno, no lo escribí en la presentación, es sinacina, como el árbol, .fic, F-I-C, no sé si alguien requiere. Sí. Es el celular de la Facultad de Información y Comunicación porque hay docentes lingüistas que trabajan ahí que son parte del equipo. .edu.uy. Por ahora está ahí el prototipo, pero bueno, estamos viendo de cambiar de servidor por esas cosas que decía y que precisamos otros recursos más potentes ahora para ir incorporando otras cosas. Es un prototipo y además está siempre cambiando porque estamos desarrollando, así que un día pueden encontrar una cosa, otro día capaz que hay cosas que están desaparecidas porque están cambiando, qué sé yo, y bueno, hay por ahí abajo un link para que manden comentarios, porque también van a encontrarse con errores cada tanto, y está bueno que los reporten, que nos cuenten lo que anda mal, si es que lo prueban. Y bueno, lo otro es que por ahora es un nivel muy, muy inicial de inglés, porque pensado por ahora para ese programa Inglés Sin Límites de ANEP en las escuelas rurales, para niños que están recién empezando, yo diría tener un contacto con él, más que nada. Hay mucha cosa a nivel de palabrita y mucho más, pero manejar vocabulario y... Me encantó, buenísimo. Entonces, capaz que lo que sí, no tenía unas preguntas, pero me parece que estamos medio en hora, pero quiero rescatar un mensaje, un comentario que nos hacen que me encantó y vamos a pensarlo, que dice, estaría bueno hacer un equipo de docentes e ingenieros para crear un espacio como REA, que es Recursos Educativos Abiertos, para generar recursos, ideas y estrategias basadas en el programa de inteligencia artificial. Así que vamos a tenerlo ahí, pensarlo, me gustó, gracias por la idea, lo vamos a estar llamando. Pero bueno, eso, muchísimas gracias por haber venido, por haber dedicado el tiempo, por habernos enseñado un montón, aprendimos un montón, y gracias a ustedes por haber también estado acá presentes, y los que estuvieron ahí virtual también. Esto queda grabado y va a quedar subido a YouTube de Ceibal, calculo. Y nada más, estamos con eso. Bueno, ya.